Buenas tardes. Estamos aquí pues haciendo un nuevo programa en el canal y podcast Ufología Ibérica y lo prometido es deuda. Anunciamos la semana pasada que vamos a entrevistar al testigo de un avistamiento ovni que ocurrió la pasada semana y aquí le tenemos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El avistamiento fue en el municipio de Leganés, en el parque conocido como Valdegrullas Eso es, sí. y también conocido por los vecinos de ese barrio como Parque del Campo de Tiro, Ujú. porque era lo que pertenecía antes a, bueno, pues todo lo que era el cuartel del Saboya. Sí, donde hacían las prácticas de tiro y Exactamente. muy bien, pues queremos dejar constancia, evidentemente, del lugar y la fecha, que fue el martes, creo recordar, 23 de mayo. Sí. Bueno, luego lo vamos a dejar en la descripción y el lugar también concreto, por si más personas han podido ser testigos de este avistamiento, evidentemente, y pueden dejar aquí o pueden dejar pueden a lo mejor dejar sus comentarios o dar más información, porque ya sabemos que en este fenómeno, como en todos, vamos, en todas las realidades, en todo que se estudian y desde un punto de vista empírico y analítico, siempre se quiere buscar la verdad. Entonces, es posible, sabemos que según el testigo, todo lo que nos ha descrito previamente a la grabación de esta entrevista, no se puede identificar con nada conocido, ¿no? Pero siempre puede haber alguien que sepa que se estaba haciendo una práctica de un vuelo de tal o cualquier circunstancia que desconozcamos, ¿no? Entonces, por eso dejamos constancia del lugar, la hora y el día, y no solo por ese motivo, sino porque ya sabemos que hay mucha gente que va recopilando todo este tipo de casos y hay que dar ese tipo de coordenadas, pero vamos, nos quedaremos solo en eso, evidentemente no queremos dar el nombre del testigo, sino simplemente que nos cuente cómo fue y ya, bueno, pues ya si quieres, pues ya pasa a describirnos cómo lo vistes, cómo transcurrió toda tu experiencia. Sí, pues yo estaba dando un paseo y poco antes de llegar a este parque, pues hay que cruzar un puente para ya acceder al parque. Y poco antes de cruzar el puente, pues no sé por qué, miré hacia arriba y vi el primer flash, pues vi un objeto que yo pensé que era una avioneta que se iba a estrellar, porque llevaba una inclinación de alas demasiado, demasiado grande. Me daba la cosa de que estaba entrando en pérdida y se iba a estrellar. Seguí observando este objeto, ya empecé a cruzar el puente y me fijé de que ese objeto estaba estático, de que no se movía absolutamente nada. Era un objeto de color negro, muy brillante, que también me chocó, ¿no? Porque las avionetas que hay aquí de las cuales, bueno, aquí mucho tráfico aéreo de recreo, Cuatro Vientos está por, cercano. por el aeródromo de Cuatro Vientos, y ninguna avioneta suele ser así de un color oscuro, tan negro. Entonces crucé el puente y me paré para observarlo bien y me di cuenta que este objeto empezó a hacer un movimiento de peonza Ujú. y seguía manteniendo esa misma inclinación, pero un movimiento de peonza sobre un eje imaginario, ¿no? Para que nos entendamos, como una peonza cuando está ya a punto de pararse. Pero perdona que te interrumpa en tu relato. Antes de ese movimiento de peonza, que fue Sí, ya cuando viste que empezó a moverse, porque al principio estaba estático, como sí. nos cuentas, ya antes de ese movimiento tú ya detectaste que no era un avión, ya vistes que ya empezaste a apreciar que no era un avión, que era, Sí. o fue con posterioridad ese movimiento. No, fue un poquito antes de empezar a hacer ese movimiento, ya me fijé que no había fuselaje y que no había los,
las alas pequeñitas que tienen las avionetas o todo avión, ¿no? Que se llama... En la parte trasera, ¿no? Claro, que se llaman los estabilizadores horizontales, ni tenía fuselaje, es decir, serían solo unas alas, pero luego observé mejor, parecía que era cilíndrico y un poquito más estrecho en la parte de arriba, que apuntaba, digamos, al cielo. Y a mí me recordó, por poner un parecido, a una botella de Coca-Cola de cristal. Entonces terminé de cruzar el puente, me paré para observarlo bien y es como he comentado, empezó a hacer ese movimiento de peonza porque estaba quieto, así inclinado y estaba quieto y empezó a girar, y a la que giraba en ese movimiento de peonza daba reflejos, reflejaba el sol sobre este aparato y daba destellos de luz. Entonces, poco después, este objeto empezó a desplazarse hacia el noreste. Se empezó a desplazar hacia el Disculpa, noreste. yo creo que era hacia el oeste, ¿no? Según me indicaste en el parque, hacia noroeste, ¿no? Hacia el noroeste, perdona, cierto, hacia el noroeste, es decir, hacia Portugal. Vamos, si hay alguien que conozca Leganés y toda esta zona, pues en el parque de Valdegrullas, o conocido también parque de Campo de Tiro, hacia como si fuera un poquito hacia Alcorcón, sí, en la dirección de Alcorcón más o menos. Eso es, con lo cual hacia el oeste, efectivamente. Seguí mi camino, mi paseo y manteniendo contacto visual permanentemente con el objeto. Y bueno, ahora en la época del año en la que estamos hay todo árbol pues están con muchísima hoja. Y el recorrido que yo hago normalmente, pues hay partes de este recorrido en el que el cielo con tanta vegetación apenas lo ves, con lo cual perdía el contacto visual con el objeto y había tramos en el camino que se volvía a ver el cielo y volvía a ver este objeto. Y la siguiente vez que vi el objeto ya no era negro y cilíndrico, sino que era una luz muy potente, blanca, que seguía alejándose hacia, como hemos dicho, hacia el oeste. Y cogiendo altura, no emitía ningún ruido de ningún tipo y se iba alejando poquito a poco. Es decir, no parecía que llevase una gran velocidad. Tampoco sé, no puedo saber el tamaño que tendría cuando lo vi negro, inclinado y empezar a hacer el movimiento de peonza, ni a la distancia que estaba ni el tamaño que pudiera tener. Eso no lo sé calcular. Bueno, no sé si hemos dicho, no recuerdo, evidentemente que estamos ante un avistamiento diurno. Fue a plena luz del día, sobre poco más, sobre las 12:30 o 12 y pico de mediodía, ¿no? Unos minutos pasado el mediodía, ¿no? Sí, aproximadamente. Sería entre las 12:30 y la 1. No sé exactamente, sobre esa hora seguro. Cuando tú continuaste tu paseo, evidentemente entiendo que fue porque te paraste a observarlo de entrada, te empezó a resultar pues un poco curioso el objeto, ¿no? Extraño, por llamarlo de alguna manera. Y claro, él estaba ahí estático y llegó un momento en el que tú ya continuaste andando, pero sin perderle de vista, intentando verle, en algunos momentos perdiéndole por la presencia de árboles, ¿no? que te tapaban un poco la visión, pero por todo lo que estoy viendo intuyo que tuvo que durar unos cuantos minutos, ¿no? Todo esto, ¿no? Yo calculo que lo tendría a la vista como mucho 5 minutos. Lo que pasa, me hubiera quedado quieto observándolo si hubiera permanecido como cuando le vi por primera vez, que estaba más cerca, era más grande. Evidentemente, cuanto más se aleja, pues más pequeño se va haciendo a la vista. Por eso continué andando. Sí. Y nada. Pero bueno, no, sí, no es una duración tampoco breve. Vamos, Sí, o sea... no. Lo que no vi es el momento en el que este objeto pasó
de sólido a Alumínico. alumínico, efectivamente. Eso no lo pude ver. ¿Te diste cuenta? Bueno, igual estabas a Soto observando según caminabas y te fue indiferente lo demás, ¿no? Pero no hubo más personas que pudieron verlo, que tú te fijaras que estaban también mirando o algo parecido. Me fijé, pero en la reacción de la gente que había en ese momento en el parque, y no me pareció que nadie más observase el fenómeno. Y dudé en preguntar a alguien, dudé, pero finalmente no le pregunté a nadie si se habían fijado en lo que acababa de ver. Sí, sí, entiendo. No, no, sí, es normal, o sea, tristemente, porque cada vez miramos menos al cielo, ¿no? E incluso hay constancia de avistamientos, sin entrar en detalles, como que a veces hay fenómenos o avistamientos ovni muy extraños que solo lo aprecian ciertas personas y otros no, porque ya sería entrarnos ya en especulaciones y en debates tan profundas de un fenómeno tan heterogéneo como es este, ¿no? Entonces, pero simplemente sí, que a lo mejor a primera vista pudieran estar a la vista de todo el mundo y estar en un lugar y que lo estén viendo dos personas y aunque sea por la noche, que es como más evidente, porque si son lumínicos pues son más apreciables, y a lo mejor lo están viendo dos personas, como digo, y el resto ni se dan cuenta, pueden estar ahí. Cada vez miramos menos al cielo, vivimos también en un mundo cada vez más artificial, sobre todo si se vive en ciudades, y no me extraña entonces que fuera complicado también que te hubieras topado con alguien más que le hubiera dado por fijarse en ese objeto. O sea, no parece nada extraño. Me gustaría, pues, no sé, hacerte la típica pregunta, ¿no? De rigor, que sería la de si intentaste asociarlo, pues yo que sé, a un globo sonda, a cualquier tipo de objeto que pudieras tú intentar, si empezases a hacer el ejercicio de descartar todo lo que conoces que pudiera tener un cierto parecido. Entiendo que no, porque claro, si no lo hubieras calificado como ovni, ¿no? Pero no sé si hiciste ese ejercicio. Supongo que sí, ¿no? Sí, yo soy muy aficionado a la aviación y, y eso no se parecía ni a un helicóptero, ni se parecía a ningún tipo de avión, ni de privado, ni de ninguna aerolínea. Y aparte que no hacía ningún ruido. Y todo aparato que vuela emite un ruido, tiene un motor a reacción o tiene un motor de pistón y una hélice para impulsarlo y va a hacer un ruido. Esto no sonaba nada, de nada, de nada. Hemos de decir que el parque de Valdegrullas pues es un lugar más o menos silencioso, ¿no? Que aunque pertenezca a una ciudad como Leganés, perfectamente si estás en él y pasa un avión lo vas a oír, ¿no? Sí, sí. Y aparte, bueno, ese parque está metido, digamos, en una zona residencial. Una vez que te adentras un poquito en el parque, pues, bueno, pasa algún coche, pero que no sonaba nada ese objeto, Tony. Sí, 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 sí. La altura, la distancia, el tamaño, ya me has dicho que es muy complicado al no ser identificado, evidentemente, por eso estamos ante ante un ovni. Esperamos que alguien que sí, que con esta descripción nos lo pudiera, nos pudiera, si es conocido, pues que nos pudiera decir qué tipo de objeto podría ser, ¿no? Evidentemente, para eso también lo estamos haciendo público. Eh, no sabes qué tamaño es, pero no tienes ninguna impresión, la distancia, qué impresión te daba, si estaba cerca, si estaba lejos. Muy difícil de saber, ¿no? Me imagino. Difícil de saber. Yo calculo que podría ser, ya te digo, el primer flash que tuve era que era una avioneta, y una avioneta relativamente pequeña, que eran las alas de sustentación de una avioneta. Hasta que ya me fijé bien y digo, pero si no tiene cuerpo ni tiene estabilizadores horizontales, que son las alitas pequeñas que tienen atrás. Y, y bueno, si es del tamaño de una avioneta, esas alas únicas, que luego ya me fijé que no eran alas, que era un cilindro,
pues eso puede ser de unos 12 metros de largo aproximadamente, no más. Pero claro, no sabemos si... Pero eso... es lo que te digo, que la profundidad, el ojo mirando al cielo no es fácil calcular si está aquí o está lejos. Puede ser un objeto grandísimo y que está altísimo, o puede ser un objeto más pequeño de lo que en principio parece y que esté más cerca de lo que en principio te puedas creer, ¿no? Con... Sí, no, y que no sé responder a esa pregunta, ni del tamaño, ni de la altura, ni de la distancia a la que me encontraba de él. Una cosa que me resulta curiosa de lo que has descrito es que, bueno, que cuando tú lo veías negro, hubo un momento cuando empezó a moverse, a hacer el movimiento de peonza, Sí. empezaste a ver como si reflejara la luz del sol, ¿no? Pero luego después continuaste con tu paseo y lo volviste a ver ya y viste ya que era como algo lumínico, ¿no? Entonces, Sí. la sensación que te dio al principio fue como de no tener luz propia y luego sí tenerla, ¿no? O sea, cuando tú ya lo viste lumínico, piensas que también era el reflejo del sol, que podía ser un destello, que de o era ya como algo, una luz propia. Yo la impresión que me dio es que ya emitía una luz propia, no era un reflejo del sol como cuando empezó a hacer este movimiento de peonza, que en algún punto de ese giro que hacía sobre un eje imaginario, incidía el sol y lo reflejaba. También me dio la sensación de que era un objeto que estaba pulcro de limpio, extremadamente limpio. Esa sensación me dio de cuando le vi estático. Como, como intuitivamente intuía que era algo que estaba como estéril, impolutamente limpio. O sea que aunque no sea complicado de calcular por el conocimiento de lo que era, la distancia, el tamaño y tal, sí que lo veías a un cierto tamaño ya como para distinguir ciertos detalles, ¿no? Porque esto ya es entrar en detalles igual que cuando describiste su forma también y tal, pero, o sea, que sí que percibiste, ¿no? Era de una entidad suficiente como para poder ver eso, ¿no? Sí, bueno, luego volviendo al principio, cuando terminé de cruzar el puente, para observar mejor y pararme en un punto del parque y observar este objeto, que todavía no empezó a hacer ese movimiento de peonza, sí sé, como he apuntado antes, me recordaba una botella de cristal de Coca-Cola. Y, y parecía que tenía como relieves, no sé cómo lo definirías tú, Una como... especie de franjas o Sí, algo. como unas franjitas que tienen las botellas de Sí, Coca-Cola. Como en verticales. el caso de una botella de Coca-Cola es como un adorno para embellecer la botella, no tiene otra función más que estética. Daba las sensaciones así, de que tenía de un extremo al otro del objeto, tenía como una especie De franjas. de franjas. Ajá, sí, sí, muy curioso. Sí, sí, no, vamos, que me parece la verdad muy interesante. O sea, el avistamiento dices que duró como cerca de o poco más de 5 minutos. ¿Cómo lo perdiste a la vista? ¿Cómo concluyó? Sí, bueno, ya llegando al extremo del parque, digamos, para retomar la vuelta, porque ese parque es un circuito, que por cierto tiene 2.200 metros el circuito del parque, pues ya en la parte más lejana, en la que ya digamos vuelves, pues en ese punto hay edificios muy alejados y el cielo, digamos, tienes una panorámica muy abierta del horizonte. Y se seguía viendo la luz, ya fijándote muy bien, porque era muy potente, era una luz blanca muy potente, que puede recordar a las luces de aproximación a un aeropuerto de un avión. Era una luz que desapareció en el horizonte por lejanía. Mi ojo ya dejó de percibirla. No tuvo entonces la típica a veces en este tipo de fenómenos o avistamientos desaparición
vertiginosa, No. ni de repente, fue progresivo, ¿no? Fue progresivo por distancia, la velocidad parece que era constante y no hizo ningún movimiento Brusco. brusco de cambio de velocidad ni de dirección en ningún momento. Es decir, lo que es el vuelo en sí era un vuelo que sí puede recordar a una aeronave convencional. Lo que no recuerda una aeronave convencional es la forma que tiene Ni, ni la y, evolución de su vuelo. y la evolución de pasar de algo, por decirlo, sólido a lumínico, a una luz. Es Sí. que cambió de estado. Entonces, como he dicho antes, ese momento no lo vi, por la gran vegetación que había. Cuando desapareció, te refieres, no. No, cuando cambió de sólido a luz. Ah, Eso ok. no lo pude ver por este tema de los árboles que hay en este parque. Y luego ya, bueno, ya Cuando como he desapareció, comentado. sí, fue ya lo que dices, de una manera progresiva, ¿no? Sí, fue exactamente, fue de una manera progresiva, pues como si vas siguiendo con la vista un avión en un aeropuerto, que te gustan los aviones, vas a verlos despegar y le vas siguiendo hasta que el ojo ya no le ve, porque está muy lejos. Hombre, esto es un dato muy importante que da la casualidad que tú como testigo de este avistamiento eres una persona que creo que ya lo has comentado, que entiendes o eres aficionada al tema de los aviones, ¿no? Y eres conocedora de cómo... Bastante. Y desde ese punto de vista, bueno, pues da bastante seguridad en el sentido de saber que no se ha podido confundir con un avión, evidentemente. No, no, no. Por eso te comentaba yo el factor globo sonda, algún objeto, pero de este, no sé, que pueda ser un poco menos habitual su presencia, su observación, pero es que no había nada, ¿no? No. Que por donde se pueda coger eso, ¿no? No, a mí yo no he visto volar algo. Vamos, yo he tenido otras experiencias que si quieres otro día las contamos, pero parecidas, relativamente parecidas, pero no recuerda a nada manufacturado por el hombre, O por lo menos o por conocido. lo menos conocido exactamente. Y sobre todo me llamó la atención eso, que no emitía ningún tipo de sonido. Y Sí. claro, si no emite ningún tipo de sonido, ¿cómo se mantiene eso en el aire? Es curioso. Porque un globo, ya te he nombrado globo sonda muchas veces, pero tampoco es un globo aerostático que fuera muy alto ni nada parecido, claro, no No, no. sería muy complicado que hiciera ese movimiento, evidentemente. Y aparte que bueno, que un globo aerostático tiene la típica forma de globo, que todos hemos visto volar, con su cesta, con... No. Es querer llamar... Para los escépticos sí pueden... Para mí, eh, desde un punto de vista racional, no tengo ninguna respuesta que pudo ser. Es que no la tengo. Sí. Por No mi, hay nada conocido por mi afición a la aviación y desde un punto de vista irracional, pues para mí puede ser gente que viene de otros mundos, te lo digo así de claro. Cada uno que piense lo que le dé la gana. No, evidentemente, dentro de un fenómeno, como hemos dicho, tan heterogéneo, caben mil y una especulaciones, evidentemente, y ninguna de ellas tiene por qué ser descartada, ¿no? Mucho menos también por la hipótesis de vida inteligente o objetos creados por seres ajenos a este planeta, ¿no? En el que vivimos, ¿no? Pues no sé, me ha parecido muy interesante tu experiencia y como ya conocen todos los aficionados y interesados por el fenómeno ovni, por mucho que sale siempre de si están de moda, que si no están de moda, esto es algo que trasciende a todo esto, a modas y a dichos de este tipo. Y evidentemente estamos ante una realidad que ha ocurrido a lo largo de los siglos, aunque desde el siglo XX para acá es cuando se la ha empezado a denominar como tal, y que va a seguir ocurriendo, ¿no? Lo que no sabemos es si algún día habrá respuesta para todo esto. Hay gente que dice que sí la tiene y para mí merecen un respeto, evidentemente, pero
Otra mucha que sí cree en el fenómeno, pues sigue buscándole estas respuestas y es algo complicado. No sé si de concluir algo, ¿no? De sacar alguna conclusión, pero no sé si en ese sentido quieres añadir algo más o más o menos ya has explicado todo lo que querías comentar. Sí, quería apuntar que bueno, que hay muchas personas que, que siempre intentan buscar quieren ver un mundo totalmente racional y quieren saber la respuesta de todo. Y, y no todo tiene por qué tener respuesta. Como por ejemplo esto que vi yo. Eh, Yo, de mi punto de vista, perdona que interrumpa, yo sí pienso que tiene respuesta. Lo que pasa que a lo mejor hay tantas preguntas que se pueden formular en la vida y hay tanto por preguntar que no a toda la respuesta vamos a llegar, ¿no? Y a lo mejor esta es una de ellas. Es algo que no puede ser conocido por nosotros porque a lo mejor trasciende o escapa a nuestro entendimiento, ¿no? Respuestas tiene todo en este mundo, evidentemente, a Uh-huh. todo. Lo que pasa que tienes que preguntar para que te den esa respuesta a la persona adecuada. Y a ver a quién preguntamos nosotros para que nos No, dé la esto respuesta de evidentemente esto. es muy Lo complicado, que sí quiero evidentemente. dejar claro es que eso no era Objeto conocido. un objeto conocido ni normal, ni porque yo no conozco, claro, las leyes de la física siempre van a estar ahí, queramos o no. Y esto no cumplía con... Este objeto no tenía una forma aerodinámica para volar como nosotros podamos entender. Uh-huh. No... ¿Sabes? Y... Sí, por eso no sé. estamos haciendo esta entrevista. Por eso, Exacto. evidentemente, ¿no? Porque si hubieras identificado ese objeto, pues ya no habría historia en relación a esta investigación, que es un poco también, vuelvo a repetir, tal y como he presentado la entrevista, es algo que también queremos hacer público y que por eso ponemos a disposición en Internet para, para que a ver si alguien sí que es conocedor de alguien sí tiene la respuesta, si conoce algún objeto similar y nos pueda dar luz sobre el asunto, ¿no? Esto no es cuestión de querer calificarlo como ovni y si no es ovni no bajarse del burro, no, todo lo contrario. Si eres amante de verdad de este fenómeno que plantea tantas incógnitas es porque quieres escarbar y quieres conocer, quieres saber lo que es eso, ¿no? Pero cuando no hay manera, no hay manera y al final pues eso se califica como tal, ¿no? Como Objeto objeto volante. volante no identificado. Muy bien, muchas gracias por toda la descripción del avistamiento y nada, tomo nota de tu palabra cuando has comentado que has tenido alguna experiencia más, pues si en un futuro te gustaría contárnosla aquí en Ufología Ibérica. Claro que sí, que ya tienes mi número de teléfono y nada, que me gusta mucho tu programa Muchas gracias. y nada, puedes llamarme para que te la cuente en una segunda, En en- otro programa, ¿no? En otra entrevista. exacto, en una segunda ocasión. Pues muchas gracias de nuevo y nada, y hasta un próximo programa. Hasta luego.